estudio es el fenómeno de la flexión. Creo que es así, ¿no es correcto? Bueno, entonces, ya estoy compartiendo pantalla. Sí, profe. Ok. En el curso de mecánica se ve la primera parte de la flexión. En ese curso, en lo que respecta a vigas, se trabaja esencialmente lo que es la elaboración de diagramas de momentos y diagramas de fuerzas cortantes para vigas simplemente apoyadas o para vigas que no tienen un número de incógnitas mayor que el número de ecuaciones. Ustedes saben que en la estática manejamos las tres ecuaciones de equilibrio que corresponden a suma de fuerzas horizontales igual a cero, suma de fuerzas verticales igual a cero y suma de momentos igual a cero. Recording in progress. El enfoque que tenemos en resistencia de materiales con respecto al tema de la flexión, pues es la continuación de esto. Necesitamos saber dónde se producen los momentos máximos y los cortantes máximos, pero ya no nos quedamos solamente en este plan, porque necesitamos saber cuáles son los esfuerzos que produce esa flexión y esos cortantes. Ese es entonces el panorama que nos espera. Bueno, el título nos sugiere cómo es el comportamiento de una barra sometida a flexión. Y vamos a recordar el concepto de viga. Viga es un elemento estructural longilíneo, predominantemente horizontal y que trabaja especialmente para soportar cargas perpendiculares a su eje principal, las cuales producen efectos de flexión. Cuando decimos longilíneo, quiere decir que este elemento, que como tal, por ser un cuerpo geométrico, está ubicado en un espacio de 3 dimensiones para su geometría, tiene predominantemente uno de sus ejes, en este caso el eje grande, que los otros dos ejes. Es así como, por ejemplo, hablamos de vigas de 3 metros, de 4 metros, 6, 9, 30 metros de largo, mientras sus secciones son del orden de 30, 40, 50 centímetros. A eso se refiere entonces esta primera parte del concepto de viga. Y el hecho de que soporte cargas perpendiculares a su eje principal, nosotros aquí ya tenemos en cuenta el eje principal está a lo largo de todo el elemento. Y si aplicamos cargas perpendiculares a ese eje, estas podrían ser bien cargas verticales, que generalmente son cargas de gravedad, o sea, producida por el peso de los objetos, por el peso de los materiales, por el peso de las personas. Pero también puede darse la ocurrencia de fuerzas horizontales. En ese caso son fuerzas generalmente producidas por viento, por sismo o por empujes de tierra. Cuando las fuerzas son verticales, obviamente la flexión se produce en sentido vertical. Y cuando las
fuerzas son horizontales, la flexión se producirá en un plano horizontal. Aquí está nuestro eje principal. Y esta es la forma como trabaja. Cuando recibe cargas, va a sufrir una deformación de esta naturaleza. Entonces son los dos aspectos que nos ocupan, especialmente bajo la temática de resistencia de materiales en lo referente a flexión. Nos interesa saber cómo son los esfuerzos por flexión y cómo son las deformaciones por flexión. Aquí ya vemos que se nos insinúa que esa flexión produce una curvatura, la cual obviamente en esta imagen está notoriamente exagerada para que se visualice. Vamos a mirar, ya que no tenemos todavía acceso a los laboratorios, lo que ocurre en un laboratorio especial de estructura. He extractado un video tomado de Google que es muy pedagógico, muy didáctico. Nos muestra lo que queremos ver sobre el comportamiento de vigas, en este caso vigas de concreto, sometida a unas dos cargas verticales. Aquí las está aplicando este gato. Son gatos hidráulicos que van aplicando esa carga, cargas puntuales. Y miremos, el video está acelerado. Bueno, les alcancé a decir que el video estaba acelerado, puesto que la aplicación de estas cargas se hace lentamente y el video se vuelve demasiado extenso en tiempo y aburridor porque la mayor parte de este lapso de tiempo no ve nada, sino que lentamente van apareciendo esas fisuras, esas grietas, hasta que se produce la falla. Para que se produzca esta falla, necesariamente tiene que haber internamente ocurrido algo parecido a lo que estamos simulando con estas flechitas. Las flechas rojas, en este caso, están indicando
la parte inferior de la viga ha sufrido esfuerzos de tensionamiento, tracción, en tanto que la parte de arriba, al contrario, ha recibido compresión. Eso lo vemos en un material más elástico, como esta goma, en donde el material es tan elástico que nos permite observar perfectamente cómo son esas deformaciones. Para que esas deformaciones se produzcan necesariamente, debe existir un momento selector, que en este caso recibe el nombre de momento positivo cuando hace tensionar la fibra de abajo y comprimir la fibra de arriba. Porque puede suceder también al contrario, como estamos mirando ahora, que la fibra que se estire sea la fibra de arriba y la que se comprime sea la fibra de abajo, caso en el cual el momento recibe el nombre de momento negativo. No está por demás aclararles que la terminología positivo y negativo no tiene nada que ver ni con la moral, ni con los principios religiosos, ni nada de eso. Simplemente es una convención. Al uno se le puso signo más y al otro se le puso signo menos, solamente para indicar que son contrarios. Vale también la pena aclararles que cuando nosotros hacemos el equilibrio, utilizamos una convención. Y allí solemos decir, vamos a considerar un momento positivo si gira en sentido de las manecillas del reloj o al contrario. Esa convención es mientras usted logra obtener las fuerzas de equilibrio. El sentido positivo o negativo que le damos acá al momento obedece a su comportamiento. Como les digo, acá hay resistencia de materiales. Nuestro momento es positivo cuando hace tensionar la fibra de abajo y comprimir la de arriba, y el momento negativo hace lo contrario, tensiona arriba, comprime abajo. Para poder ponerle algo de geometría y aritmética y álgebra a este asunto, hay que comprender bien cómo es este aspecto de las deformaciones. Para ello hemos trazado unas líneas auxiliares en esta barrita de goma, que es perfectamente rectangular, y por eso vemos que las fibras son paralelas y hemos trazado la fibra superior, la fibra inferior y una fibra en la mitad. Y para visualizar mejor el fenómeno también hemos trazado unas líneas auxiliares perpendiculares a las anteriores. O sea que aquí formamos una retícula ortogonal. Cuando el elemento sufre el fenómeno de reflexión, vimos que se comporta de esta manera. Es decir, nuestras líneas que anteriormente eran horizontales, ya no hay tal, ahora son curvas. Y nuestras líneas que eran verticales siguen siendo rectas, pero ya no son verticales. Las podemos trazar y vemos que son oblicuas y que al parecer por allá en algún punto tienden a unirse. Esto es, hemos formado aquí un arco de circunferencia en las fibras longitudinales y tenemos unos radios que convergen a un punto de curvatura en las líneas que anteriormente eran verticales.
vamos a complementar aún más la observación en este material que es elástico por excelencia, una espuma. En ella también hemos trazado una cuadrícula auxiliar y la vamos a someter lentamente a un momento flector, provocando esas deformaciones como se producen en la flexión. No cabe duda que hemos observado el estiramiento de los cuadritos de la fibra inferior y el acortamiento de los cuadritos en la fibra superior. Y nuevamente vemos la formación de los arcos de circunferencia en las fibras longitudinales y líneas que convergen a un punto de curvatura en las líneas que anteriormente eran verticales. Aquí se alcanza inclusive a notar cómo se arruga la parte de esa fibra superior de la espuma. En cambio acá se nota el estiramiento. Y ya dijimos, la explicación a eso es que para que haya un estiramiento, ustedes saben, debe haber fuerzas de tracción. Y para que haya un acortamiento, debe existir fuerzas de compresión producidas por esos momentos o pares de fuerzas que son equivalentes a un momento y que para el caso de las vigas nosotros lo llamamos el momento flector. Aquí he reducido un poco el tamaño de la imagen para que nos permita de manera aproximada mirar esto que les decía, que estas líneas convergen en un punto de curvatura. Les recuerdo, esto ya lo definimos en mecánica, que flexión se puede definir como la solicitación mecánica realizada por una fuerza o por un sistema de fuerzas que al actuar sobre un cuerpo tiende a producir una curvatura en el eje perpendicular a la dirección de la fuerza. Y les decía yo al comienzo de la clase que la parte que hoy nos interesa es hablar sobre los esfuerzos que produce la flexión, que ya sabemos son esfuerzos normales de tensión y de compresión. Y las deformaciones que produce la flexión, ya nos dimos cuenta, es una curvatura que al mismo tiempo se visualiza con una deflexión. Y esto es lo que sucede. En el caso de las vigas de concreto, tan pronto comienza a estirarse la fibra que está en tensión, pues inmediatamente comienzan a aparecer las fisuras que a medida que pasa el tiempo o a medida que se incrementa la carga, se van convirtiendo de fisuras a grietas hasta que el material termina por romperse completamente. Lo que quiero que observemos es que necesariamente para que simultáneamente se ocurra tensión en una fibra y compresión en otra, tiene que haber entonces ese tipo de esfuerzos, esfuerzos que tratan de alargar y esfuerzos que tratan de acortar. Aquí los vemos en una toma más subjetiva, más sugestiva tal vez. Y entonces ahora sí vamos a hablar, a tratar de ponerle matemática a esto de los esfuerzos de tensión y de compresión producidos por la flexión. Y luego hablaremos sobre las deformaciones producidas por la flexión, que ya vimos, son esta curvatura, que a su vez trae aquí un
descenso que se llamará la elongación o la deflexión en los puntos críticos. Ustedes observaron en el laboratorio la posición de las cargas, eran dos cargas puntuales distribuidas simétricamente. Eso tiene una razón de ser. Y es para producir flexión pura. ¿Qué es eso de flexión pura? ¿Es que acaso hay flexión pura y flexión impura? Nuevamente, no se trata de la moral, sino que se trata de hacer el ejercicio para después hacer las deducciones de las fórmulas, de tal manera que en lo posible no intervengan otro tipo de esfuerzos. Y para ello existen dos vigas, las más comunes, que nos facilitan un buen tramo de la viga trabajando única y exclusivamente a flexión. Este caso se presenta cuando tenemos, como teníamos en el laboratorio, una viga prismática en forma de prisma, a la cual se le aplican dos cargas concentradas con la condición de que estén simétricamente distribuidas. Cuando están simétricamente distribuidas, no necesitamos acudir a las fórmulas y a las ecuaciones para deducir que si estas fuerzas valen cada una un valor P o F, producirán reacciones de igual magnitud y sentido contrario en cada uno de sus apoyos. De lo contrario, el sistema no estaría en equilibrio. Por estar simétricamente distribuidas, pues cada reacción tomará el valor de una de las fuerzas. Y lo que les decía hace un momento, lo que nos ocupaba en la clase de mecánica era dibujar diagramas de cortantes y diagramas de momentos. Esa parte se supone que ya está comprendida, ya usaron ustedes eso, pero aquí voy a recordarles por la parte a la que me estoy refiriendo, para que miremos esto de la flexión pura. Entonces, cuando tenemos una viga simplemente apoyada, con dos cargas concentradas o puntuales, simétricamente distribuidas, nos producen este tipo de diagrama de cortantes. Usted sabe que si esta reacción vale un valor, toma un valor RA, entonces para hacer el diagrama de cortantes, a partir de un eje de referencia, medimos en el sentido en que van las flechas los valores de esas flechas. Aquí lo he hecho sin números porque me interesa solamente recordar el proceso. Si esto vale RA, entonces subo la magnitud RA. Y nos damos cuenta que al desplazarnos sobre el eje X de la viga hasta llegar a la distancia D, no encuentro ninguna otra fuerza. Quiere decir que mirando de ahí hacia la izquierda, el cortante es constante, permanece con el mismo valor hasta llegar a la distancia D. Sitio en el cual encuentro una flecha hacia abajo, me voy hacia abajo. ¿Qué magnitud? La magnitud de la fuerza, que en este caso es igual a la reacción. Luego pasamos al segundo tramo, el tramo central. Al ubicarnos en cualquier punto intermedio entre las aplicaciones de las dos fuerzas, notamos que la resultante de fuerzas vale cero. Una reacción RA hacia arriba y una fuerza F hacia abajo. Las dos son iguales. Por consiguiente, el resultado de la suma algebraica de las dos es cero. Y por consiguiente me voy por la línea cero
hasta el punto donde encuentro la segunda fuerza. Allí tengo que bajar otra vez una magnitud igual al valor de la fuerza y nuevamente en cualquier punto intermedio entre la fuerza y la reacción del lado derecho solamente existe el valor de esa fuerza. La reacción se anuló con esta acción y nos queda esta acción que vale el valor F y permanece constante hasta llegar a la reacción del lado derecho, donde encuentro una reacción que toma el mismo valor y se cerró el diagrama de cortantes para esta viga de esa forma. Si se quiere, se rellena para que se observe exactamente cómo es ese diagrama de cortantes. Lo interesante aquí es que toda esta zona central comprendida entre los puntos donde se aplicaron las cargas tienen cortante cero. Ahora miremos el diagrama de momentos, que es muchísimo más fácil tal vez. Trazamos también nuestro eje horizontal auxiliar y sabemos que el momento desde el punto del apoyo izquierdo hasta cualquier punto comprendido desde C hasta D, ese momento va creciendo. ¿Por qué? Porque es la reacción multiplicada por la distancia X que va variando desde 0 hasta D, y entonces eso nos da una función lineal, que luego, al llegar a este punto, se vuelve constante y llegamos a la segunda fuerza y declina nuevamente en forma lineal. Entonces, lo que nos hace notar aquí es que en la zona central, comprendida entre las dos fuerzas, el momento es constante. Y además de ser constante, ese momento flector tiene la característica de que en ese tramo, la barra o la viga que estemos trabajando, única y exclusivamente recibe momento flector. El cortante vale cero, como no hay fuerzas horizontales externas, no hay fuerza axial, y por eso entonces los esfuerzos que vamos a encontrar se llaman esfuerzos de flexión pura, porque si aplicamos otra carga, por ejemplo en las columnas, una columna puede estar con un momento flector, pero además recibe pesos axiales. Allí ya no hay flexión pura. Este es el primer caso típico en el que se presenta flexión pura y que nos facilita hacer el análisis y la deducción de las fórmulas de la flexión. Y el segundo caso es muy parecido, solamente que ahora la viga tiene los dos apoyos, la viga simplemente apoyada, pero tiene dos voladizos iguales. Y entonces ahora aplicamos las cargas en los extremos de los voladizos. Obviamente, si los voladizos son iguales y las fuerzas son iguales, las reacciones también serán iguales y de sentido contrario. Lo demás es exactamente lo mismo, o con una ligera variación, que tal vez yo no tuve en cuenta. Aquí tenía que ver hecho al contrario. Primero bajar, sigo derecho, luego subo. Bueno, entiéndame que esto está al revés. No tuve tiempo de cambiarlo, pero salvo ese error, lo demás es lo mismo. El momento también se invierte, pero sigue siendo con una función lineal en los voladizos y luego se permanece constante en la zona central de la vía. Entonces esto fue lo que vimos nosotros en ese video. Le aplicaron fuerza,
igual y distribuidas simétricamente. Y tenemos que el tramo central es el tramo que consideramos está funcionando en flexión pura. Y entonces vamos a la parte de la deducción de esos esfuerzos de flexión. Para ello vamos a necesitar en la imaginación llevar a esta viguita al quirófano para meternos al corazón de la vida. En el computador tenemos la magia del clic. Nos vamos a meter por allí en una zona cercana a la mitad y vamos con un planito a hacer un corte y dejamos solamente la sección que nos interesa. Ya vimos que por estar trabajando única y exclusivamente a flexión, los esfuerzos que a los que está sometida la viga fueron de tensión en la fibra de abajo, de compresión en la fibra de arriba. Aquí los estamos representando esos esfuerzos con estos prismas o con este volumen de esfuerzos. La suma de todos esos esfuerzos nos da una fuerza de tensión. Y acá la suma de todos los esfuerzos nos da la fuerza de compresión. Lo vamos a mirar de una forma más trabajable, por eso le he ido rotando para que lleguemos a esta parte en la que visualizamos totalmente de frente el pedacito de un pedazo de migra que estamos. Bueno, lo que estoy mirando aquí es en vista lateral, ¿no? Estamos viendo la viga. El ancho de la viga quedó aquí en esta partecita. Digamos que si la viga la llamamos B en la base, este es el ancho en la base y esta es la altura. Y esta pues es, digamos que es la mitad de la luz que acá, para que me alcancen las expresiones, lo he recortado por aquí. Y eso es lo que estamos viendo en esta parte. Entonces les decía que la suma de todas estas fuercitas o esfuerzos nos da la fuerza de compresión, que la hemos pintado aquí en amarillo, y abajo tenemos los esfuerzos de tensión que sumados o integrados nos dan la fuerza de tensión. Y esto es lo que en mecánica usted conoció como un par o un torque. Las dos tienen que ser iguales, de igual magnitud, de igual dirección, pero de sentidos contrarios. La distancia que exista entre las dos fuerzas nos va a dar el momento interno con el que el elemento estructural que estemos trabajando va a equilibrar a ese momento flector externo que le impuso la carga con que está trabajando. Ese es el momento. Obviamente del otro lado, pues, tendrá que haber otro momento de igual magnitud y sentido contrario. Y miremos lo que sucede en una fibra como esa que está dibujada en amarillo. Este es lo que les decía hace un momento. Ese es el ancho B de la viga. Esta es la altura H total. Y esa lineecita punteada que hemos dibujado se denomina el eje neutro. ¿Por qué es eje neutro? Porque cuando se produce la flexión pura, dijimos la fibra de tensión, en este caso era la fibra de abajo, se tensiona, la fibra de arriba se comprime y la fibra del centro no se estira ni se encoge.
solamente se encurva. En muchos de los textos van a encontrar que la distancia del eje neutro a la fibra más alejada, bien sea en tensión o bien sea en compresión, se la llama C. En este caso, en el caso de las vigas de sección rectangular, pues es H medios, la mitad de H. Y a esta fibra que hemos pintado en amarillo, una fibra cualesquiera, la estamos ubicando con respecto al eje neutro con una coordenada Y. Y eso que hemos dibujado allí en amarillo es lo que en matemáticas nos enseñaron a llamarlo como un diferencial de Y si no hablamos en la altura y un diferencial de área si hablamos de la superficie que está en amarillo. Ese diferencial de área va a ser igual entonces al ancho de la viga B multiplicado por la altura, que es el diferencial de Y. En esa franja se aplican unos esfuerzos que los vamos a llamar sigma prima. Y ustedes se recuerdan que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Pero yo quiero aquí lo contrario. Tengo el esfuerzo y tengo el área. Si multiplico esfuerzo por área, voy a obtener un diferencial de fuerza. Que aquí lo hemos llamado diferencial de P. Repitamos eso acá. Entonces, está claro que esta es la altura H de la viga. El ancho B quedó en la dirección de nuestros ojos. Y que la distancia del eje neutro a la fibra más alejada, en este caso se llama C y vale H medios. No siempre es H medios. Ya veremos cuando trabajemos secciones que no son simétricas. Y habíamos dicho que ese elemento que ahora aparece allí en negro tiene una altura diferencial de Y y que está ubicado a una distancia Y con respecto al eje neutro y que lo llamamos el esfuerzo sigma prima. Para diferenciarlo, el esfuerzo máximo, que es el que está en todo el borde superior de la viga y que se llama sigma. También dijimos que si multiplicamos el esfuerzo sigma prima por el área, vamos a obtener el diferencial de fuerza, diferencial de P, cuyo valor será entonces el producto de sigma prima por diferencial de A. En ese diagrama nosotros podemos establecer la relación de proporciones porque son triángulos semejantes. Entonces puedo decir, el cateto sigma prima, que está aquí, es proporcional al cateto Y, como el cateto sigma es proporcional al cateto C. Esa es de la aritmética y geometría baratica, ¿no? Y aquí lo que necesitamos es despejar sigma prima, paso a multiplicar Y y me queda el esfuerzo sigma prima es igual a sigma por Y sobre C. Sigma es el esfuerzo máximo, Y la distancia, ya dijimos, de la fibra considerada con respecto al eje neutro, y C la máxima distancia a la fibra más alejada.
Y entonces acá teníamos que diferencial de fuerza delta P era igual a sigma prima por diferencial de área. Pero este sigma prima lo acabamos de encontrar aquí en función de los otros valores y entonces puedo reemplazarlo y tengo que el diferencial de fuerza P es igual al esfuerzo máximo en la fibra más alejada multiplicado por la distancia en la fibra que yo quiero conocer dividida entre la distancia C y multiplicado por el diferencial de área. Siempre que hay diferenciales, es como que es una invitación a las integrales, ¿no es cierto? Pero antes de eso vamos a encontrar el diferencial de momento. ¿Recuerdan ustedes el concepto de momento en mecánica? El momento es igual a fuerza por distancia. Yo quiero encontrar cuál es el momento que me produjo ese diferencial de fuerza delta P con respecto al centroide, respecto al eje neutro, que olvidé decirles, está en el centroide de la sección. Pues no tengo más que multiplicar la fuerza delta P por el brazo y tengo que el diferencial de momento es igual al diferencial de fuerza multiplicado por el brazo Y. Y como acá tengo el diferencial de fuerza en función de estas otras variables, no tengo más que reemplazarlo aquí y puedo decir que el diferencial de momento es igual al diferencial de fuerza, sigma Y sobre C por diferencial de A. Pero este está multiplicado por Y, me queda entonces aquí por Y al cuadrado. Fácil, ¿no es cierto? Pero como diferencial de área, lo tengo acá, mire. Diferencial de área es igual a B por Y. Aquí está. Lo llevamos acá y en vez de diferencial de área ponemos B por el diferencial de y resuelta nuestro problema. Aquí se nos fue muy tosco, es bueno. Quedamos en que el diferencial del momento es igual al esfuerzo máximo multiplicado por el ancho de la viga, multiplicado por la altura y a donde se quiera conocer, elevada al cuadrado, dividido entre la distancia máxima a la fibra más alejada y multiplicada por el diferencial de Y. Y aquí es donde viene entonces la integración. Si hacemos la integral en ambos lados de la igualdad, del lado izquierdo tenemos la integral del diferencial de momentos. Será igual a la integral del lado derecho. De una vez, para no alargar la exposición, se ha extraído los valores que son constantes. Acuérdense que en una integral lo que es constante puede salir de la integral y por consiguiente tenemos el esfuerzo máximo es constante. El ancho de la viga B es constante. C, la distancia a la fibra más alejada, es constante. Solo nos queda entonces que el diferencial de momentos o la integral del momento es igual a la integral de la expresión y al cuadrado por diferencial de y entre los límites menos c y c. ¿Por qué menos c y c? Porque si nosotros ponemos nuestro eje neutro como origen de coordenadas, la viga completa va desde la fibra de abajo hasta la fibra de arriba.
y la fibra de abajo se encuentra con respecto al eje neutro en la coordenada menos C y la fibra de arriba en la coordenada más C. Entonces está claro que la Y se va a mover desde menos C hasta C. Y esa integral es muy sencilla. Ya saben ustedes, eso es. ¿Quién dice? A ver, los que están atentos y pilosos. ¿Cómo sería? Yo la 3 sobre 3. Correcto. Entonces, podemos decir que el momento es igual al esfuerzo máximo por el ancho de la viga sobre la distancia a la fibra más alejada multiplicada por la integral de y al cubo evaluada entre los límites de menos c a c. Y ustedes saben que para resolver esto hay que reemplazar en la variable cuando la y valga c menos cuando la y valga menos c. Aquí hay un juego de signos que nos da un menos menos, tener en cuenta, y nos da entonces que el momento es igual al esfuerzo por b sobre c, factor común de c al cubo sobre 3 menos c al cubo sobre 3. Esos dos algebraicamente se suman y nos queda entonces 2c al cubo sobre 3. Hemos nos hemos encaminado hacia lo que nos propusimos, que era conocer cómo es la relación entre ese momento y los esfuerzos, y aquí por aquí ya lo vamos logrando. Bueno, aquí hay que recordar algunas cositas allá. Hasta aquí habíamos llegado. Momentos igual al esfuerzo, B por 2 C3 sobre 3 habíamos llegado. Entonces aquí tenemos un C al cubo que lo podemos, lo vamos a reemplazar este C por H medios. Acá tenemos que C es H medios. Entonces me quedaría C al cubo sobre 8, ¿no es cierto? Pero C al cubo sobre 8 con este 2 que está multiplicando aquí me quedaría C al, en vez de 2C cubo me quedaría C al cubo sobre 4 y que multiplicado por este 3 me daría 12. Hemos llegado a que el momento es igual al esfuerzo máximo por el ancho de la viga, por la altura de la viga al cubo, dividida entre la distancia a la fibra más alejada y multiplicado por 12. Y esta partecita la conoció usted en su curso de mecánica, que cuando se trata de una sección rectangular como la que hemos utilizado para la deducción de esta fórmula, eso recibe el nombre de inercia. Conclusión, podemos decir que el momento flector es igual. Diga. ¿Por qué queda ese 12? ¿Qué pena? ¿Por qué queda 12? Allá. Porque aquí tengo C al cubo. Y lo estoy reemplazando con H medios. Entonces me quedaría H al cubo sobre 8. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. H al cubo sobre 8. Pero eso está multiplicado por 2 y sobre 3. Entonces, ese 8 se simplifica con el 2 y me queda 4. Y multiplicado por el 3 me queda 12. Ah, listo, profe. Y entonces, esto fue la maravilla que
dio usted en el curso de mecánica y que se llama el momento de inercia o segundo momento de área. Si se recuerda, lo bonito de esto es que llegamos a que el momento flector es igual al esfuerzo máximo por la inercia dividido entre la distancia de la fibra más alejada. Si usted simplifica el acá, en vez de reemplazar aquí h medios, primero hace la simplificación con esta c de acá, tendríamos solamente c al cuadrado, ¿cierto? Y al reemplazar aquí, nos quedaría que el momento también es igual a sigma bh cuadrado sobre 6. Despejando de aquí, muchas veces nos interesa conocer cuál es el esfuerzo máximo en la viga. Entonces ya lo tenemos aquí. Esta C pasa a multiplicar al momento y la inercia pasa a dividir y nos queda el esfuerzo máximo en la viga es igual al momento multiplicado por C dividido entre inercia. C, recuerde que es la distancia del eje neutro a la fibra más alejada. Entonces ya tenemos una expresión para calcular el momento cuando conocemos el esfuerzo, o al revés, calcular el esfuerzo cuando conocemos el momento. En la vida real, ¿qué sucede? Que usted tiene que diseñar una viga. La viga tiene una determinada distancia, una determinada carga. Usted puede fácilmente determinar el momento flector. Y muchas veces uno no conoce ni C ni I. Entonces hay que ir a los catálogos. Sobre todo si se va a trabajar con vigas metálicas o vigas de madera, y encontrar cuál es esa relación entre la inercia y la distancia de la fibra más alejada. Esta relación, invirtiendo aquí, pasando esta C a dividir acá, nos quedaría, ese es un paso intermedio que yo abrevié allí, sería sigma igual al momento dividido entre la inercia sobre C. Y esta inercia sobre C es una propiedad de las secciones que se llama el módulo de sección, y en la mayoría de los libros la encuentran ustedes representada por la letra S. Módulo de sección. Aquí, que es que se me sobrepuso esta. A ver, ya, aquí está. El módulo de sección, para el caso de la sección rectangular, es BH al cuadrado sobre 6. O que es lo mismo, si usted hace inercia BH al cubo sobre 12 dividido entre C, que es H medios, pues le va a dar este valor. En el caso de las vigas rectangulares es muy sencillo. De aquí sale otra expresión. El módulo de sección es igual al momento dividido entre el esfuerzo. Y entonces muchas veces uno lo que hace es lo que les decía hace un momento. Si tiene una viga para diseñar, conoce el momento, conoce el material, porque usted lo va a escoger,
Entonces sabe cuál es el esfuerzo admisible de trabajo que tiene ese material y entonces lo que hace es buscar cuál es el módulo de sección más cercano o que más le conviene para su diseño. Esto se lo busca generalmente en los catálogos de perfiles metálicos. Pues cuando no se va a hacer con perfiles metálicos, pues se escogerá una sección de madera, porque esto que estamos viendo aquí es demasiado limitado para el caso del concreto. ¿Por qué razón? Porque el concreto fácilmente sale del rango elástico y se rompe fácilmente como lo vimos. Entonces, ese es un comentario aparte. No se preocupen todavía por eso. Y aquí está entonces el módulo de sección, que es la inercia dividido entre la distancia a la fibra más alejada. Todas estas expresiones hay que tenerlas a mano mientras se las digiere, mientras se las trabaja, porque en cualquier problema hay que buscar cuál es la combinación de estas fórmulas que nos conviene para despejar las incógnitas a que haya lugar. Tengan en cuenta entonces todas estas expresiones en su colección de fórmulas. Vamos a mostrar lo mismo por un camino más corto. Tenemos entonces que el momento es igual a la fuerza de compresión por la distancia D que hay entre las dos fuerzas. ¿Correcto? Como al de arriba, el esfuerzo máximo lo hemos llamado sigma. Podemos decir que la fuerza de compresión, ¿sí?, es igual al volumen de este prisma de esfuerzos. Y ustedes me van a ayudar a sacar cuál es ese volumen. Recuerde que esto tiene la tercera dimensión, que aquí no la estamos viendo, pero esto por allá en una perspectiva la teníamos dibujada así. Todo ese diagrama de presiones está actuando a todo el ancho de la viga que vale B. Entonces, aquí lo que estamos encontrando es cuál es ese volumen de esfuerzos. Y tenemos el área de este triángulo amarillo. ¿Cómo sacamos el área de ese triángulo amarillo? Si la base vale sigma y la altura vale h medios, pues multiplico sigma por h medios y como es un triángulo tengo que dividirlo entre 2. Entonces me queda sigma por h medios sobre 2. Y eso multiplicado por el ancho de la viga que vale B. Esta es nuestra fuerza de compresiones, que podemos escribirla como compresión igual al esfuerzo máximo por la altura de la viga por el ancho de la viga dividido 4. Y ahora sí vamos a encontrar cuál es el punto de aplicación de esa fuerza de compresión C. Sabemos que es esta fuerza de, esta distancia de brazo entre las dos fuerzas. Sabemos que la mitad está en el eje neutro porque estamos trabajando con un rectángulo. Entonces puedo decir que esto es la mitad de D de medios y arriba también tengo otro de medios.
Pero usted también aprendió en mecánica que el centroide de un triángulo se ubica a 2/3 de la altura o a 1/3 de la base. En este caso particular me interesa la distancia que hay desde este vértice del triángulo hasta el punto de aplicación de la fuerza, que es el centroide, y por consiguiente es 2/3 de h medios. O sea que conozco que el brazo completo es 2 veces esto, o paso este 2 a multiplicar y se anula con este 2 y nos queda que el brazo es 2h tercios. Y como el momento es de un torque, es la fuerza por la distancia, entonces puedo decir que el momento es C por D. Ya tengo cuánto vale C, ya tengo cuánto vale D. Reemplazo. C dijimos que era sigma HB sobre 4 y D 2h tercios. Ahí le da entonces sigma igual, momento igual a sigma por BH al cuadrado sobre 6, que era una de las expresiones que obtuvimos hace un momento. ¿Hasta allí hay alguna inquietud? Si usted multiplica esta expresión por h medios en el numerador y por h medios en el denominador, va a reproducir la ecuación que teníamos en función de la inercia. ¿Estamos hasta allí? Jóvenes, ¿está esto claro como el agua o no? Parece que no estoy hablando a nadie. Sí, profe, está claro. Ok. Bueno, ¿y qué pasa con las deformaciones? Esto es el esquema, el diagrama que habíamos visto, como esta sección, esta viga, una parte de esa viga que se comportaba longitudinalmente y que al sufrir la flexión adopta esta forma. Y veíamos que acá en esta cuadrícula las líneas son paralelas y también decíamos que acá se convierten en líneas oblicuas que se cruzan o se interceptan en un punto denominado centro de curvatura. Yo no quise saturar el dibujo, pero si aquí prolongamos todas estas líneas, entenderán ustedes, se cruzan en ese punto llamado centro de curvatura. Lo de observar y de rescatar aquí es que en la posición de reposo de la viga, la fibra externa o la fibra inferior vale L, la fibra superior vale L, el eje neutro vale L. Si llamamos en la geometría de la parte de viga deformada este ángulo θ y este radio de curvatura ρ, desde el centro de curvatura hasta el eje neutro, tenemos que ahora esas fibras en forma de arco, la de abajo ha sufrido un alargamiento delta L, la de arriba un acortamiento delta L. Es fácil darnos cuenta que si la una aumentó y la otra creció, la otra en el promedio quedó lo mismo. Aunque ya no en forma horizontal, sino en forma de arco. Y antes de que pasemos,
este pedacito que hay del eje neutro acá, ¿cómo lo habíamos llamado? C. C, sí señor. C, y en el caso de las rectangulares, eso es equivalente a H medios. Bueno, entonces este es el jueguito. Esa sección se transforma en esto. Fibra superior, fibra inferior, bueno, fibra neutra. Y vamos a tomar una partecita de ello que está agigantada desde luego para que en el dibujo se pueda observar y que la vamos a llamar el diferencial de X. Y que una fibra cualesquiera a una distancia con respecto al eje neutro, ya dijimos, lo llamamos Y. Y acá ya cuando está deformado, mejor lo vemos aquí. Cuando ya está deformado, nuestro diferencial de X que teníamos aquí, horizontal en todas las fibras, quedó aquí convertido en un pequeño arco, subtendido por un ángulo que lo vamos a llamar, si esto es diferencial, si la longitud es un diferencial de X, y el ángulo completo era el ángulo teta, entonces para nosotros el ángulo subtendido por ese pequeño arco diferencial de X, pues también va a ser un diferencial de ángulo. Y lo hemos llamado diferencial de teta. Como dijimos que la fibra de abajo se estiró, entonces ahora esta longitud vale diferencial de X más delta. La de arriba será diferencial de X menos delta, pero no la necesitamos por lo pronto. Aquí ya está marcado que la distancia del eje neutro a la fibra más alejada la hemos llamado C. Y vamos a hacer unas relaciones aquí lo más facilitas posibles. Por definición sabemos que la longitud de un arco es igual al radio multiplicado por el ángulo. ¿Eso es verdad o no es verdad? Sí, sí lo es. Sí lo es, siempre y cuando el ángulo esté medido en radianes, ¿no? De lo contrario hay que hacer la conversión de por alfa sobre 180 o por alfa sobre 360, ustedes ya saben esta parte. Si eso entonces es así, yo puedo decir que la longitud del arco diferencial de X es igual al diferencial del ángulo de teta por el radio ρ. Y abajo, el arco que tenemos en la fibra de abajo que se llama diferencial de X más delta, porque se ha estirado, será igual entonces también al ángulo de subteta multiplicado por el radio, pero para la fibra de abajo el radio vale ρ más C. Eso está clarito y fácil. Si paso este radio ρ que está multiplicando a dividir, me quedaría que el diferencial del ángulo teta es igual al diferencial de X dividido entre el radio ρ. Y si hago lo mismo en el otro lado, acá, pasando a dividir todo este paréntesis, voy a decir que el diferencial del ángulo teta es igual al diferencial de X más delta, todo dividido entre ρ más C. Como tengo aquí diferencial de teta, puedo igualar estas dos cosas. Diré entonces que el diferencial de X sobre ρ será igual
a diferencial de X más delta dividido entre Rho más C. Si paso para quitar esos denominadores, Rho más C que está dividiendo de este lado lo pasé a multiplicar. Y Rho que está dividiendo del lado izquierdo lo pasé a multiplicar al lado derecho. Tengo esta expresión, diferencial de X, factor común de Rho más C, es igual a Rho, factor común de diferencial de X más delta. Destruyendo paréntesis, tendríamos el lado izquierdo, diferencial de X por Rho más diferencial de X por C. Del lado derecho, diferencial de X por Rho más delta por Rho. Aquí puedo simplificar diferencial de X Rho, diferencial de X Rho, y me queda que diferencial de X por C es igual a delta por Rho. Me interesa aquí tener este fraccionario C sobre Rho. O sea que he pasado a dividir este Rho acá y el diferencial de X ha pasado a dividir al lado derecho. Entonces tenemos que C sobre Rho, nuevamente, que es C, la distancia a la fibra más alejada. ¿Qué es Rho? El radio de curvatura. Es igual a la deformación de la fibra más alejada delta dividida entre el diferencial de X. ¿Y se acuerdan cuál era la definición de deformación unitaria epsilon? Cuando hablábamos de deformaciones por fuerza axial, decíamos que aplicamos una fuerza y el elemento se estiró o se comprimió según la fuerza sea de tensión o de compresión. Pero ese valor absoluto que se deformó, si lo dividimos entre la dimensión original, nos daba como resultado la deformación unitaria. Y esto es lo que tenemos aquí. Delta, el pedacito que se alargó, dividido entre el pedacito original, eso es la deformación entre el tamaño original, deformación unitaria, epsilon. Se hace necesario recordar de alguna clase anterior que también la deformación unitaria la podíamos obtener como el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Hay que ir y desempolvar esos apuntes. Por consiguiente, yo puedo escribir aquí que el cociente entre C y el radio de curvatura es igual al esfuerzo entre el módulo de elasticidad y si paso C a dividir, me queda 1 sobre Rho igual al esfuerzo entre el producto de C por módulo de elasticidad. Y si recordamos de la deducción que hicimos de la relación entre el esfuerzo y los momentos, que llegamos a la conclusión de que el esfuerzo era igual al momento por la distancia de la fibra dividida entre I, módulo de elasticidad, puedo reemplazar ese sigma y tengo 1 sobre Rho igual al momento, el C con el C de abajo se cancela, multiplicado
dividido entre el momento de inercia multiplicado por el módulo de elasticidad. Y aquí es donde está entonces la clave para las deformaciones. Ya conozco el radio de curvatura. Es igual al momento entre el momento de inercia y el módulo de elasticidad. Ustedes se habrán dado cuenta, en todas las fórmulas anteriores no había intervenido para nada el material. Cuando hallamos el momento, mire, solamente interviene para hallar el esfuerzo, el momento. La sección que está identificada por el momento de inercia y por la distancia de la fibra al eje neutro. Esto es geometría y esto es estática. Aquí ya entra en juego el material, el módulo de elasticidad, que me da el radio, el inverso del radio de curvatura. Esto explica por qué, dependiendo del módulo de elasticidad, usted teniendo vigas iguales, de la misma longitud, de la misma sección, y aplicando la misma carga, o sea, aplicándole el mismo momento, ¿por qué en unos materiales la viga se flexiona más que en otros materiales? Aquí está en juego entonces el módulo de elasticidad. Y por otro lado tenemos aquí, acá arriba teníamos, miren ustedes, que el diferencial del ángulo teta era igual al diferencial de x entre ρ. Si yo paso este diferencial de x a dividir acá, tengo diferencial del ángulo teta entre diferencial de x igual a 1 sobre ρ. O sea que este 1 sobre ρ lo puedo traer de acá. Y me queda que diferencial del ángulo teta entre diferencial de x es igual al momento entre el producto de la inercia y el módulo de elasticidad. Y si devolvemos nuevamente ese diferencial de x al otro lado, obtengo el diferencial de teta, que será igual al producto del momento sobre la inercia y el módulo de elasticidad multiplicado por diferencial de x. Entonces, esto me va a permitir conocer cómo van cambiando las deformaciones aquí, porque yo puedo conocer la variación de estos ángulos cuando escribo la ecuación de momentos en función de x. ¿Recuerdan que quienes miraron conmigo la mecánica, yo les insistía y les decía, si bien es cierto, los diagramas de momentos para las vigas están tabulados, están graficados, pero nosotros vamos a necesitar la ecuación de momentos. No solo para esto, para muchas otras cosas. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? Pues entonces miren que en esta charla productiva hemos abordado de una vez los dos aspectos. ¿Cuál es la relación entre el momento flector y los esfuerzos de flexión? ¿Y cuál es la relación entre el momento flector y las deformaciones entendidas como la curvatura y como la variación angular? Obviamente después vendrán los ejercicios de aplicación. Pero antes quiero que retomen la parte teórica conceptual. Estas siguientes
párrafos son tomados del libro de Die. Yo siempre les insisto, no dejen de leer. Ahí nos recuerda estas formulitas. Recordando que en el caso de la flexión pura, el eje neutro pasa por el centroide de la sección. Se observa que inercia I es el momento de inercia o segundo momento de área de la sección transversal con respecto al eje centroidal perpendicular al plano del par que producen el momento M. Y resolviendo, bueno, ya tienen una ecuación. El sigma máximo es igual a MCI. Eso ya lo tuvimos nosotros. Reemplazando el esfuerzo máximo en otra de las ecuaciones, se obtiene el esfuerzo normal sigma X. Esta partecita me olvidé yo hacerla, pero es muy fácil. Sigma X igual a menos MI sobre inercia. ¿De dónde sale esto? Recuerden ustedes que, aquí se me va muy torcido, perdónenme. Vamos a tratar de hacer un dibujito más elegante. Nosotros teníamos esto. Aquí teníamos el sigma máximo. Y aquí teníamos un sigma que inclusive lo habíamos llamado sigma prima. Y el asunto es que esta distancia es C y esta distancia es Y. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos la relación de semejanza de triángulos? Y decíamos sigma prima es a Y como sigma máximo es a C. Pasamos este Y a multiplicar acá y reemplazamos sigma C, sigma máximo, y obtenemos esta expresión. Está claro, ¿verdad? Bueno, el silencio me deja mis serias dudas. La ecuación 415 y 416 se llaman ecuaciones de flexión elástica. Y el esfuerzo normal sigma X, causado por la flexión del elemento, se designa con frecuencia como esfuerzo de flexión. Se verifica que el esfuerzo es de compresión sigma X menor que cero por encima del eje neutro, Y mayor que cero, cuando el momento es positivo, y de tensión sigma X mayor que cero cuando M es negativo. Volviendo a la ecuación 415, se nota que la razón inercia sobre distancia de la fibra más alejada depende solo de la geometría de la sección transversal. Esta relación se denomina módulo elástico de la sección y se representa por S. También lo hicimos, también lo empleamos nosotros. Sustituyendo S por I sobre C en la ecuación 415, se escribe esta ecuación en la forma alternativa: esfuerzo máximo igual al momento dividido entre el módulo de la sección. Como el esfuerzo máximo sigma M
es inversamente proporcional al módulo elástico S, es claro que la viga debe diseñarse con un S tan grande como sea práctico. Por ejemplo, en el caso de una viga de madera de sección rectangular de ancho B y altura H, se tiene el módulo de sección es igual a la inercia, B por H al cubo sobre 12, sobre la distancia de la fibra más alejada, H medios. Y eso nos da un sexto de BH al cuadrado, que nos aparecía por allí también en una de las fórmulas que dedujimos. Pero como B por H es área, podemos esta expresión escribirla como el un sexto lo dejamos, B por H lo escribimos como A, y como queda una H, nos queda el módulo de sección para el caso del rectángulo es un sexto de área por altura, donde A es el área de la sección transversal de la viga. Esto muestra que de dos vigas con igual sección transversal, igual área, la viga con mayor profundidad H tendrá el mayor módulo de sección y por tanto será la más efectiva para resistir la flexión. Aquí está la comparación. Vamos a suponer estas dos vigas de madera. La una tiene un ancho 4 pulgadas y una altura 6 pulgadas. Tiene área igual 24 pulgadas cuadradas. La segunda viga tiene 3 pulgadas de ancho por 8 pulgadas de altura. Su área es 8 por 3, 24. Las dos tienen la misma área. ¿Cuál es más efectiva para flexión? Si usted saca el módulo de sección, para la primera es un sexto del área, 24 dividido 6. Por la altura, 6. Ese nos da un módulo de sección de 24 pulgadas. En la segunda, usted tiene el mismo área 24, dividido entre 6, pero ahora es multiplicado por 8, le da un módulo de sección de 32. ¿En qué va a influir eso? En que si tengo el mismo momento y aplico una viga de 4 por 6, el momento se divide entre 24 para encontrar el esfuerzo máximo. En cambio que si utilizo la viga de 3 por 8, el momento se va a dividir entre 32. Por consiguiente, voy a tener un esfuerzo máximo más pequeño en la viga más esbelta que en la viga achatada. Eso es de lógica. Así lo hemos entendido en la práctica. Pero aquí lo estamos viendo ya con toda la fundamentación teórica y conceptual del fenómeno de la flexión. En el caso de acero estructural, las vigas estándares estadounidenses, vigas S y vigas de aleta ancha, vigas W, son estas que aparecen acá en este libro, son los perfiles más trabajados en Estados Unidos. Son preferibles, a otros perfiles, ya que una gran porción de su sección transversal se coloca lejos del eje neutro. Así, para un área de sección transversal dada
y una altura dada, su diseño proporciona grandes valores de inercia y por tanto de módulo de sección. Los valores del módulo elástico de la sección de vigas comúnmente fabricadas pueden obtenerse en tablas que traen una lista de las diferentes propiedades geométricas de tales vigas. Para determinar el esfuerzo máximo sigma m en una sección de viga estándar, el ingeniero solo tiene que leer el valor del módulo elástico en una tabla y dividir el momento flector m en la sección S. Bueno, no solamente existen los perfiles norteamericanos S y W, existen los perfiles IP. Y vamos a ver, por ejemplo, esto es lo que nos decía allí, la tablita. Se viene con un perfil, esta es la denominación 80, 100, 120, etcétera, que generalmente obedece a la altura en milímetros. Aquí está, coincide la denominación del perfil con la altura total en milímetros. Aparece además, obviamente, la dimensión B, que en este caso es el ancho de las aletas, el ancho total, E, el espesor del alma, esta es la parte que se denomina el alma, E sub 1, que es el espesor de las aletas, R, que es el radio de esta pequeña curvatura que hay en la unión entre las aletas y el alma. Algunos lo llaman aletas, otros lo llaman el patín, para que tengan en cuenta. El área de la sección y el peso en kilogramos por metro lineal. Esta es continuación, lo que pasa es que la tablita es tan ancha que no alcanzaba en la pantalla o me tocaba reducirla demasiado. Entonces, a continuación, para los mismos perfiles, IP 80, 100, etcétera, hasta 600, tenemos aquí la inercia con respecto al eje X. Aquí está el eje X, que es el eje centroidal. Y la inercia con respecto al eje Y. Y este W es lo que llamamos nosotros la sección, el módulo de sección. Aquí lo llaman módulo de trabajo o algo así, por eso lo ponen con W. Pero existen muchos otros perfiles en el comercio. El perfil HEB, por ejemplo, que es un mismo, a la larga es un mismo perfil, pero cambian las relaciones entre sus dimensiones. Hay unos perfiles que son muy anchos y que por eso reciben en vez de I el nombre de perfil H. Si la voltean ustedes, es una H. Y aquí hay una información disponible. Obviamente que para tener toda la información hay que bajar esos catálogos. Yo puse solamente aquí para que miren ustedes. Este es el perfil IP. Este es el perfil IPN. La diferencia radica en que aquí las aletas tienen bordes paralelos. O sea que este es un rectángulo. En cambio que acá son curvos y variables. Tienen una inclinación del 14%. Ese es el perfil IPN. Está el perfil IPA, cuya principal diferencia con el IPE es que el alma es mucho más delgadita. Y acá tenemos el perfil HEA, perfil HEM. Estos son
en otras partes de la zona europea, el IP, el IPN, el HE, el HL, HD, HP, UP y UPN. Ya si usted se quiere especializar en estructuras metálicas, tendrá que trabajar con esto. Inclusive aquí dice para los usos más frecuentes. El perfil IPE es el perfil de alas paralelas, el IPN es perfil de alas inclinadas, el HE, perfil de alas anchas, perfil de alas muy anchas, el HL, el perfil de alas anchas pero para pilotes, perfil de H de alas anchas para pilotes y los perfiles en U. En la zona americana, aquí están el W, el S, el HP, C, MC y el perfil L. El perfil L, por ser asimétrico, tiene problemas y se lo utiliza casi siempre para combinarlo y formar secciones compuestas. Por ejemplo, cuando uno va a hacer cerchas, puede unir dos perfiles de estos y ponerlos a trabajar espalda con espalda o filo con filo y quedaría un perfil en U y se los puede espaciar con cartelas para que nos den mayor inercia en el eje débil. Bueno, y viene la parte interesante, los ejercicios. Una barra de acero de 0,8 por 2,5 pulgadas se somete a dos pares iguales y opuestos que actúan en el plano vertical de simetría de la barra. Determinar el valor del momento flector M que hace fluir la barra. Suponga un esfuerzo de 36 kilolibras por pulgada cuadrada. Esta es una barrita muy sencilla, cuya sección es de 2,5 pulgadas de alto por 0,8 pulgadas de ancho. Como es un rectángulo, entonces el eje neutro debe pasar por el centroide C de la sección C, o sea, a la mitad de 2,5, 1,25. Por otra parte, el momento de inercia centroidal de la sección rectangular es un doceavo de B por H al cubo. Eso da 1,042 pulgadas a la potencia 4. Y resolviendo la ecuación 415 para M y sustituyendo los datos anteriores, se tiene que M es igual a inercia por esfuerzo máximo sobre la distancia a la fibra más alejada. Tenemos 1,042 la inercia, 1,25 la distancia a la fibra y el esfuerzo máximo 36 kilolibras por pulgada cuadrada. Realiza operaciones y le da que esa sección trabaja con un momento máximo de 30 kilolibras por pulgada. Miren de sencillo que es. Creo que por hoy no los voy a saturar más. Tienen todas esas formulitas. Bueno, toda esta presentación tan larga se reduce a unas 4 diapositivas o 6 diapositivas donde están las deducciones de esas fórmulas. Pero todo eso está en los libros que se les ha facilitado. Claro que se pegan unas enredadas por allá. ¿Alguna inquietud, jóvenes? No, profe, lo que usted dice más que todo estudiar esas fórmulas y esas diapositivas. Listo.
Tengo 54 asistentes, dice allí. Pero de los 54, unos 50 están dormidos. Está difícil. O dejaron encendido allí y se fueron a hacer otras cosas. Entonces no hace falta llamar lista ni